Bonjour, mi nombre es Oscar y hoy vamos a ver 20 verbos indispensables en francés. Quizás te has preguntado qué verbos son indispensables cuando comenzamos a aprender un idioma como el francés. En este caso, yo he seleccionado unos verbos en 4 grupos. Son en total 25 verbos clasificados en verbos auxiliares, verbos semiauxiliares, verbos de preferencia y verbos de uso frecuente o de uso corriente. Vamos a ver entonces los primeros, el verbo être y el verbo avoir. Esos verbos, los verbos être y avoir, el verbo être, ser o estar, el verbo avoir, verbo tener, se llaman verbos auxiliares y además también serán muy útiles cuando tengamos que hacer conjugación en, por ejemplo, passé composé, pasado compuesto. Pero ahora vamos a ver solamente el uso en presente. Comencemos con el verbo être, ser o estar. Je suis, tu es, il est. Elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. El verbo avoir, tener, se conjuga así. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Oscar, ¿y para qué me sirven estos verbos? En principio, para poder presentarse. Así puedo comenzar yo a decir mi nacionalidad. Por ejemplo, je suis colombien masculino o colombienne femenino. Je suis chilien ou chilienne, vénézuélien ou vénézuélienne, anglais, anglaise, français, française, japonés, japonaise, entre otros. O también para decir, por ejemplo, nuestra profesión, métier, nuestro trabajo, nuestra actividad. Por ejemplo, puedo decir je suis professeur, je suis médecin, je suis ingénieur, je suis comptable, je suis architecte. O para decir el estado civil, je suis célibataire, je suis marié, je suis divorcé, je suis veuf ou veuve, por ejemplo, viudo o viuda. El verbo avoir para decir la edad. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40, 45, 50 ans, por ejemplo. Y si quiero hablar de mi familia, puedo decir j'ai un enfant, tengo un hijo, o j'ai deux enfants, dos hijos, o así la cantidad de hijos que tengamos. Pasemos ahora a ver los verbos semi-auxiliares. Oscar, ¿qué cosas son los verbos semi-auxiliares? Son verbos de articulación. ¿Por qué? Porque estos permiten hacer frases mucho más largas. Entre ellos se encuentra el verbo poder, pouvoir, poder, devoir, deber, o el verbo vouloir, querer. Entonces, yo puedo hacer tal cosa, yo quiero hacer tal cosa, o yo quiero ir a tal lugar, yo debo hacer esto o aquello. Son verbos sobre todo de articulación. Comencemos con pouvoir. No voy a ver toda la conjugación, pero un uso frecuente es je peux, yo puedo, o vous pouvez, usted o ustedes, ¿no? Usted puede o ustedes pueden. Así, por ejemplo, si yo quiero pedir ayuda, puedo decirle a alguien, a un hombre, a una dama, Monsieur ou Madame, pouvez-vous m'aider? Monsieur, Madame, pouvez-vous m'expliquer? ¿Puede ayudarme o puede explicarme? Por ejemplo, el verbo devoir, vous devez compléter ce formulaire, completar este formulario. Vous devez prendre ce train en la gare o la estación del tren. Vous devez prendre ce train. Usted debe tomar este tren. En el caso de vouloir, atención, porque si bien je veux es yo quiero, tal cual, más que je veux, normalmente vamos a usar je voudrais. Es cierto que puedo decir je veux un sándwich, pero será mucho más formal o mucho más educado decir en un restaurante Monsieur, je voudrais un café, je voudrais un sándwich, je voudrais un croissant, más que je veux. Entonces, usamos más bien je voudrais en vez de je veux. Otro verbo muy importante es el verbo savoir, saber. Je sais, vous savez. Quiero afirmar que sé algo, digo, bueno, je sais. O por ejemplo, como pregunta, Monsieur, Madame, savez-vous où se trouve la gare? ¿Sabe usted dónde se encuentra la estación del tren? Por ejemplo. O connaître, conocer. Je connais, vous connaissez.
y puedo decir, ah, je connais ce restaurant. Je connais ce restaurant. Como pregunta, monsieur, madame, connaissez-vous la gare? Connaissez-vous les musées de Dada? Por ejemplo. Y ahora pasemos a los verbos de preferencia. Verbos muy importantes porque van a permitir decir lo que me gusta o lo que no me gusta. Así comenzamos con el verbo aimer. 8, verbo aimer. Atención, porque si traducimos literalmente aimer es amar. Sí, efectivamente. Pero atención. Normalmente aimer, si bien puede ser amar, también puede ser gustar, que a mí me gusta algo. En este caso digo j'aime, tu aimes, vous aimez. Así por ejemplo puedo decir j'aime la ville, j'aime le beau temps, tu aimes la cuisine italienne, tu aimes la cuisine française, tu aimes la cuisine coréenne, por ejemplo, o tailandaise. Oh, je n'aime pas ce restaurant. Négación, je n'aime pas ce restaurant. Ahora bien, el verbo adorer. Adorer nos habla de una intensidad superior a aimer. Si me gusta algo mucho, diré j'adore. J'adore, tu adores, vous adorez. Así por ejemplo puedo decir oh, j'adore le vin français. J'adore le paysage. J'adore. Una intensidad mayor. Y ahora pasemos al verbo préférer, ¿no? Para hablar de la preferencia, je préfère, tu préfères o vous préférez. Así por ejemplo puedo decir je préfère me reposer, prefiero descansar, reposar. O como pregunta, tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Que préférez-vous manger? Monsieur, madame, que préférez-vous manger? Ahora bien, el verbo detester. Si bien traduciéndolo es detestar, literalmente, cuidado porque en español no usamos mucho yo detesto algo, pero en francés sí, como una intensidad superior de que no me gusta algo, puedo decir je déteste. No, ça, je déteste. No merci, franchement, je déteste. Sincèrement, je déteste. Je déteste, vous détestez, por ejemplo. Y el verbo plaire. ¿Qué cosa es plaire, Oscar? Plaire es literalmente gustar. Je plais, tu plais, il plaît. Y en este caso voy a concentrarme únicamente en la conjugación de la tercera persona del singular, il plaît. Así por ejemplo, la expresión s'il te plaît, por favor, traducción, por favor, s'il te plaît viene justamente de este verbo, el verbo plaire. Y si quiero decir que algo me gustó, puedo decir, ah, ça me plaît, esto me gusta, ça me plaît. Si quiero preguntarle a alguien si, por ejemplo, le gusta algo, puedo usar el verbo aimer, tu aimes, oui, pero también puedo usar el verbo plaire. ¿Ça te plaît? ¿Ça te plaît ça? ¿Ça te plaît? Por ejemplo, verbo aimer también sí, y el verbo plaire. Ahora pasemos a la cuarta parte, los verbos de uso frecuente. Por ejemplo, verbo aller, verbo ir, yo voy, tú vas, él va. Verbo aller, verbo ir. Así yo digo je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Puedo decir, por ejemplo, je vais en France ou je vais en France à Paris. Vous allez où, monsieur? Vous allez où? ¿Dónde, no? Usted va, ¿dónde va usted? Vous allez où? O venir. Je viens, vous venez. Je viens ce soir. Yo vengo esta noche. Je viens a una casa, a una invitación. Ah, oui, je viens. Yo voy. En este caso, je viens va a tener el valor de sí, yo voy a tal lugar, yo voy. No digo je vais, más bien voy a decir je viens. Ah, oui, je viens. Vous venez d'où? ¿De dónde viene usted? Vous venez d'où? Y partir. Bueno, tal cual como partir en español. Je pars ou vous partez. Así puedo decir, por ejemplo, je pars le week-end. O como pregunta, vous partez en famille? Vous partez en famille? Otro verbo muy frecuente será, por ejemplo, el verbo visite, porque si hago turismo, diré je visite, vous visitez. Por ejemplo, puedo decir je visite les lieux touristiques. Je visite les lieux touristiques. O como pregunta, quelle ville visitez-vous?
Quelle ville visitez-vous? Verbo voir, verbo ver, voir. Je vois, vous voyez. Como negación, pardon, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Como pregunta, monsieur ou madame, vous voyez bien? Vous voyez bien? Verbo manger, comer, manger. Je mange ou vous mangez. Puedo decir, por ejemplo, je mange du pain. Je ne mange, negación, je ne mange pas, je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Como pregunta, mangez-vous du poisson? Mangez-vous de la viande? Por ejemplo. Otro verbo muy importante, el verbo prendre, tomar algo, que puede ser en sentido de tomar un transporte o tomar un alimento, tomar una pastilla, por ejemplo. Je prends, vous prenez. Así, por ejemplo, puedo decir, je prends le TGV numéro, cuando voy a tomar el tren en la gare. ¿No? Je prends le TGV numéro, O cuando, por ejemplo, voy a elegir un producto en una tienda, digo, este me gusta, ok, oui, ça, je le prends, tomo este objeto, lo voy a comprar, oui, je le prends, lo tomo, oui, je le prends. Otro verbo muy indispensable, faire. Verbo que debemos conocer en presente, en pasado, en futuro, en toda conjugación, faire. Presente, je fais, vous faites. Je fais, vous faites. Así, por ejemplo, la pregunta muy corriente, muy frecuente, que se hace constantemente, Monsieur, ¿qué faites-vous dans la vie? ¿Qué faites-vous dans la vie? O ¿qu'est-ce que vous faites dans la vie? Que es lo mismo. Si hablo de turismo, digo, je fais du tourisme, ¿no? Por ejemplo. El verbo 21, dire, decir. Así, por ejemplo, digo, ¿qué dites-vous, monsieur? Pardon, ¿qué dites-vous? Je dis que, y lo que estoy diciendo, je dis que, Otro verbo también muy frecuente, el verbo s'appeler. Atención, no se lee s'appeler ni s'appeler, sino s'appeler. Solamente s'appeler. Je m'appelle, vous vous appelez. Vous vous appelez. Así, por ejemplo, la conjugación que todos conocemos, je m'appelle Oscar, je m'appelle comme ça, ¿no? Decimos el nombre de la persona. Je m'appelle, en todo caso, moi, je m'appelle Oscar. O como pregunta, vous vous appelez comment? O comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Otro verbo, attendre, esperar. Attendre. Atención, no es esperar, sino attendre, es esperar en el tiempo. J'attends, vous attendez. Puedo decir, j'attends le bus, j'attends le métro, j'attends le TGV, j'attends le train, por ejemplo. Yo espero el bus, el tren o el metro. Monsieur, madame, vous attendez quelqu'un. Usted espera a alguien. Vous attendez quelqu'un. Por ejemplo, boire, beber. Beber en sentido de tomar algo. Je bois, vous buvez. Je bois. Por ejemplo, digo, je bois du vin. O como negación, je ne bois pas d'alcool. Monsieur, no merci, je ne bois pas d'alcool. Y otro verbo muy importante también es el verbo sortir, salir. Así, por ejemplo, digo, je sors du travail à 17h o a 18h o a 6h, enfin 8h du soir, par exemple. Vous sortez. ¿A quelle heure sortez-vous? ¿A quelle heure sortez-vous du travail? ¿A quelle heure sortez-vous, por ejemplo, de la faculté? Por ejemplo. Y estos son los verbos indispensables en francés. En total, hemos visto aquí 25 verbos que hemos clasificado en 4 grupos principales. Puede haber muchos más. Puede haber los verbos payer, entre otros más. No sé, por ejemplo, el verbo mettre, el verbo convenir, intervenir, naître, mourir. Hay muchos. Pero de mi experiencia, estos verbos son indispensables que uno debe conocer tanto en presente como en passé composé, pasado, o también en futuro, futur proche, o también en futur simple. Así que les dejo este material para que puedan revisarlo cuantas veces quieran en este video de YouTube. Y los invitamos a visitar nuestro sitio web www.francais.fr
www.institutsf.com para empezar al día sobre nuestra oferta educativa. Recordemos que tenemos cursos para todos los niveles de francés, preparación para exámenes DELF, DALF, TEF, TEFAC, TCF y también, por supuesto, talleres de gramática, de conversación, de fonética, entre otros. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.